¿Por qué justo en tu peor momento aparece exactamente lo que necesitabas? Carl Jung Hai, algo que probablemente te ha pasado alguna vez. Estás en un momento difícil. Puede ser que acabas de perder algo importante, que una relación terminó, que sientes que el camino se cerró justo cuando más lo necesitabas abierto. Y en medio de eso, en un momento que no tiene nada de especial, algo pasa. Una canción suena en la radio con exactamente las palabras que necesitabas escuchar. Una persona aparece en tu vida de la nada y dice algo que cambia todo. Abres un libro al azar y el párrafo que encuentras responde la pregunta que cargabas desde hace semanas. O simplemente miras hacia arriba en el momento exacto y ves algo que te hace sentir, aunque no puedas explicarlo, que no estás solo. Y te preguntas, ¿esto fue una casualidad o hay algo más pasando aquí que no entiendo del todo? Esa pregunta tiene una respuesta. Y la respuesta cambió para siempre la forma en que entendemos la mente humana. Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente ese momento. No desde el misticismo, no desde la superstición, sino desde la psicología profunda. Desde el trabajo con cientos de pacientes, desde años de observación honesta, de algo que la ciencia de su época no quería ni nombrar. Y lo que encontró es tan simple y tan poderoso que cuando lo entiendes ya no puedes ver tu propia vida de la misma manera. Pero antes de hablar de Jung, necesito contarte una historia real, documentada, que ocurrió en el consultorio del propio Jung en Suiza. Una historia que él mismo escribió, que nunca negó y que se convirtió en el ejemplo más conocido de todo su trabajo sobre sincronicidad. Porque entender la teoría de Jung es una cosa, sentirla a través de una historia real es otra completamente diferente. Y creo que cuando termines de leer esto, algo va a acomodarse dentro de ti. Una pieza que quizás estabas buscando sin saber que la buscabas. Quédate, lo que viene es para ti. Era una mujer inteligente, demasiado inteligente según el propio Jung. No lo decía como insulto, lo decía como diagnóstico, porque su inteligencia, tan aguda, tan desarrollada, se había convertido en una barrera entre ella y su propia vida interior. Llevaba meses en terapia con Jung y el proceso no avanzaba. Cada vez que Jung intentaba llegar a algo más profundo, ella respondía con análisis, con lógica, con explicaciones perfectamente construidas que cerraban cualquier puerta antes de que pudiera abrirse. Jung lo describía así en sus notas. Era como intentar entrar a una habitación cuya puerta estaba cerrada desde adentro. La paciente no lo hacía con mala intención. Lo hacía porque era la única forma que conocía de estar en el mundo. La razón ante todo. La emoción bajo control. El inconsciente ignorado. Y un día algo pasó. La mujer llegó a la sesión con un sueño que la había inquietado más de lo habitual, quizás porque no encontraba la manera de racionalizarlo del todo. En el sueño, alguien le entregaba un escarabajo dorado, una joya, brillante, perfecta, con la forma exacta de ese insecto antiguo que en el Egipto de los faraones representaba la transformación, el renacimiento, el ciclo de la vida. Ella le contó el sueño a Jung con su acostumbrada precisión. Los detalles, los colores, la sensación, y Jung la escuchó, como siempre, en silencio. Estaban sentados cerca de una ventana. Era una tarde de primavera en Suiza, y mientras la mujer terminaba de describir el sueño, Jung escuchó algo, un golpeteo suave en el vidrio. Algo pequeño intentaba entrar. Jung se levantó despacio, abrió la ventana y extendió la mano. Y en su palma aterrizó un insecto. Era un Cetonia aurata, un escarabajo dorado europeo, el insecto más parecido a un escarabajo egipcio que existe en esa región del mundo, con el mismo brillo metálico, con la misma forma inconfundible.
Jung lo sostuvo con cuidado, se giró hacia la mujer y le dijo simplemente: «Aquí está su escarabajo». Lo que ocurrió después es lo que Jung no olvidó nunca. La mujer se quedó en silencio. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir. El silencio profundo de quien acaba de ver algo que su razón no puede procesar y por primera vez en mucho tiempo decide no intentarlo. Algo se rompió, no de manera violenta, como cuando una tensión que llevas tanto tiempo cargando finalmente se suelta sola, sin que hagas nada. Ella lloró, y fue la primera vez en meses de terapia que eso ocurrió, y desde ese momento el proceso cambió. La barrera que había resistido durante meses simplemente ya no estaba. No porque Jung hubiera encontrado las palabras correctas, no porque ella hubiera decidido cambiar conscientemente, sino porque algo ocurrió en el mundo exterior que resonó de manera exacta con algo que estaba ocurriendo en su mundo interior. Y ese algo no tenía ninguna explicación lógica. Jung lo llamó sincronicidad. Antes de seguir, necesito que entiendas algo importante. Jung no era un místico. No era alguien que creía en magia o en poderes sobrenaturales. Era un psiquiatra suizo, formado en medicina, discípulo de Freud durante años antes de separarse para desarrollar su propia teoría. Cuando habló de sincronicidad, lo hizo con toda la seriedad de un científico que encuentra un fenómeno que no puede ignorar aunque no encaje en las categorías que conoce. Y lo que encontró fue esto: existen momentos en la vida de las personas en que el mundo exterior y el mundo interior se alinean de una manera que no puede explicarse por la causa y el efecto habitual. No es que un evento cause el otro. Es que dos cosas completamente separadas ocurren al mismo tiempo y tienen un significado tan preciso para quien las vive que la probabilidad de que sea una simple casualidad resulta imposible de sostener. El escarabajo en la ventana no fue causado por el sueño de la mujer. El sueño no fue causado por el escarabajo. Eran dos eventos completamente separados que ocurrieron al mismo tiempo y que juntos produjeron algo que ninguno de los dos hubiera producido solo. Eso es sincronicidad. Y Jung pasó el resto de su vida estudiando por qué ocurre, cuándo ocurre y qué significa cuando aparece en la vida de una persona. Lo que encontró te va a resultar familiar, porque probablemente ya lo viviste. Piensa en un momento de tu vida en que estabas perdido. No perdido en sentido figurado, perdido de verdad, sin saber qué hacer, sin saber hacia dónde ir, con la sensación de que todas las puertas estaban cerradas al mismo tiempo. Quizás fue cuando una relación terminó y no sabías quién eras sin esa persona. Quizás fue cuando perdiste un trabajo y con él la identidad que habías construido durante años. Quizás fue simplemente un período de oscuridad que no tenía un nombre claro, pero que lo pesaba todo. Y en medio de eso recibiste algo, no necesariamente una respuesta completa. A veces fue una frase que alguien dijo sin saber que necesitabas escucharla exactamente así. A veces fue un encuentro con alguien que apareció de la nada y que resultó ser exactamente la persona que necesitabas conocer en ese momento. A veces fue algo tan pequeño como una imagen, un olor, una coincidencia tan precisa que durante un segundo dejaste de sentirte solo en el universo. Jung diría que esos momentos no son accidentes. Diría que ocurren con más frecuencia justamente cuando estamos en los momentos más difíciles, porque es cuando el inconsciente está más activo, más presente, más dispuesto a empujar hacia la superficie lo que necesita ser visto. Y diría algo más, algo que a mí personalmente me parece una de las ideas más hermosas y más honestas que la psicología ha producido. Diría que esos momentos no son una señal de que el universo te cuida como si fueras un niño al que hay que proteger de todo.
Son una señal de que hay algo dentro de ti que está tratando de mostrarte algo, que hay una parte tuya más profunda que la conciencia cotidiana, que sabe lo que necesitas incluso cuando tú no lo sabes todavía, y que a veces esa parte habla a través del mundo exterior, porque es la única forma en que puedes escucharla. Si algo de lo que estás leyendo te está resonando, me alegra que estés aquí. Este canal existe exactamente para estas conversaciones. Si todavía no estás suscrito, considera hacerlo, no para seguir un canal más, sino porque cada semana hay algo nuevo aquí que puede ayudarte a entenderte un poco mejor. Ahora viene la parte que más me interesa contarte, porque la historia del escarabajo es fascinante. Pero lo que Jung desarrolló a partir de ella va mucho más allá de una coincidencia en un consultorio suizo. Jung observó a lo largo de décadas que los momentos de sincronicidad no ocurren de manera aleatoria. Tienen patrones. Y esos patrones dicen algo importante sobre la persona que los vive. El primero de esos patrones es este. La sincronicidad ocurre con más frecuencia en momentos de transición, cuando algo está terminando en tu vida, cuando algo está comenzando, cuando estás en ese espacio incómodo entre lo que eras y lo que todavía no sabes que vas a ser. ¿Por qué? Porque en esos momentos la parte racional de la mente, la que controla, la que planifica, la que mantiene todo ordenado, pierde un poco de su dominio. Y cuando eso ocurre, el inconsciente tiene más espacio para moverse, para comunicarse, para empujar hacia la superficie lo que normalmente queda sepultado bajo la rutina y el control. La mujer del escarabajo estaba en un momento de transición. Llevaba meses atascada en una versión de sí misma que ya no le servía. Y fue exactamente en ese punto, cuando algo dentro de ella estaba listo para moverse, aunque ella todavía no lo sabía, cuando el escarabajo apareció en la ventana. El segundo patrón que Jung observó es este. La sincronicidad ocurre cuando hay algo que necesitas ver y que estás evitando ver. No siempre de manera consciente. A veces evitamos cosas sin saber que las estamos evitando. Construimos rutinas, hábitos, formas de pensar que nos mantienen alejados de preguntas que en el fondo sabemos que necesitamos hacernos. Y entonces algo en el mundo exterior, una conversación inesperada, una imagen, un encuentro, una coincidencia que no tiene ninguna explicación lógica, te pone frente a frente con exactamente lo que estabas esquivando. No para asustarte, para mostrarte. Y el tercer patrón, el que a mí me parece el más importante de todos. La sincronicidad ocurre cuando estás listo, no cuando crees que estás listo, no cuando decides que es el momento, sino cuando algo más profundo que la mente consciente sabe que llegó la hora. La mujer de la historia de Jung llevaba meses sin poder avanzar, y entonces, en un martes de primavera, un escarabajo golpeó la ventana exactamente mientras ella describía su sueño. No antes, no después, en ese momento. ¿Por qué en ese momento? Jung creía que no era casualidad. Creía que era el inconsciente de la mujer, trabajando de maneras que la ciencia todavía no sabe cómo nombrar del todo, contribuyendo de alguna forma a crear las condiciones para que eso ocurriera. No lo decía como magia, lo decía como una hipótesis honesta de alguien que había visto demasiadas coincidencias, así para seguir llamándolas coincidencias. Quiero hablarte de algo que quizás estás viviendo ahora mismo, o que viviste en algún momento y que quizás todavía no terminaste de entender. A veces las sincronicidades no vienen en forma de coincidencias bonitas. A veces vienen en forma de pérdida. Una puerta que se cierra, una relación que termina, un plan que no funciona, un camino que de repente ya no está. Y en el momento en que eso ocurre, la última cosa que sientes es que el universo te está ayudando. Sientes exactamente lo contrario.
Sientes que algo te fue quitado, que fuiste dejado solo, con las manos vacías, justo cuando más necesitabas tenerlas llenas. Jung tenía algo que decir sobre eso también. Decía que algunas sincronicidades solo se entienden mirando hacia atrás, que hay puertas que se cierran, que en el momento duelen como una pérdida, pero que con el tiempo resultan ser exactamente lo que te salvó de quedarte en un lugar que ya no era tuyo. Y que hay encuentros que terminan, que en el momento se sienten como un fracaso, pero que con la distancia resultan haber sido el empuje que necesitabas para ir hacia algo que de otra manera nunca hubieras buscado. Eso no significa que el dolor no sea real. Es real, completamente real. Significa que el dolor y la dirección correcta pueden coexistir, que algo puede dolerte profundamente y al mismo tiempo estar llevándote hacia donde necesitas ir. Si estás en uno de esos momentos ahora, si estás en medio de algo que duele y que no entiendes, quiero que sepas que lo que estás sintiendo es válido. No hay ninguna versión espiritual o psicológica de esto que haga que el dolor desaparezca o que de repente todo tenga sentido. Pero hay algo que sí puedo decirte. Jung observó durante toda su vida que las personas que atraviesan los momentos más difíciles con algo de conciencia, prestando atención, mirando hacia adentro aunque duela, son las que después describen esos periodos como los más transformadores de su vida. No los más fáciles, los más transformadores. Y esa diferencia importa. Si este video te está acompañando en uno de esos momentos, me alegra que estés aquí. Y si conoces a alguien que está pasando por algo difícil y que podría necesitar escuchar esto, compártelo con esa persona. A veces una idea en el momento exacto hace exactamente lo que hizo el escarabajo en la ventana de Jung. Aparece justo cuando alguien necesitaba que apareciera. Hay algo que Jung decía sobre la sincronicidad que me parece importante aclarar. Porque es fácil leer todo esto y empezar a buscar señales en todas partes, ver patrones en todo, interpretar cada coincidencia como un mensaje cósmico sobre lo que debes hacer con tu vida. Y eso no es lo que Jung proponía. Jung era muy claro en esto. La sincronicidad no es una herramienta para tomar decisiones. No es un GPS que te dice qué camino elegir. No es una señal de que debes seguir a esa persona, aceptar ese trabajo o dejar esa relación. La sincronicidad es una invitación a prestar atención, nada más y nada menos. Una invitación a detenerte un momento, a salir del piloto automático, a preguntarte qué está pasando dentro de ti en este periodo de tu vida. ¿Qué estás evitando? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué parte tuya lleva tiempo intentando decirte algo que la mente racional no quiere escuchar? El escarabajo no le dijo a la paciente de Jung qué hacer con su vida. Le mostró algo que estaba listo para moverse dentro de ella. La decisión de qué hacer con eso siguió siendo completamente suya. Y eso, creo yo, es lo más honesto y lo más útil de todo lo que Jung dejó sobre este tema. No estamos a merced de señales que llegan de afuera y nos dictan el camino. Somos personas con una vida interior mucho más rica y más sabia de lo que normalmente nos permitimos reconocer. Y a veces el mundo exterior nos devuelve un reflejo de esa vida interior de maneras que no tienen explicación lógica. Cuando eso ocurre, la pregunta no es ¿qué significa la señal? La pregunta es ¿qué dices sobre lo que está pasando dentro de ti? Volvamos a la mujer del escarabajo por un momento. ¿Qué pasó después? Jung escribió que el proceso terapéutico cambió completamente a partir de ese día. No porque Jung hubiera hecho algo diferente, no porque la mujer hubiera tomado una decisión consciente de abrirse, sino porque algo se rompió. Algo que llevaba meses resistiendo simplemente se rindió. Y en ese espacio que quedó, algo nuevo empezó a crecer. La mujer completó su proceso.
Aprendió a habitar su vida interior de una manera que antes le resultaba imposible. Aprendió a escuchar lo que sentía sin inmediatamente convertirlo en análisis. Aprendió, en palabras de Jung, a dejar de luchar contra sí misma. Y todo eso empezó con un insecto en una ventana. Jung guardó ese caso durante décadas antes de escribir sobre él. Lo compartió finalmente en 1952, en su libro sobre sincronicidad, porque sentía que era el ejemplo más claro que tenía de algo que había observado una y otra vez, que el inconsciente habla, que habla de maneras que la mente racional no espera y no controla, y que cuando aprendes a escucharlo, cuando aprendes a notar lo que ocurre en tu mundo interior y cómo a veces el mundo exterior lo refleja de maneras inexplicables, tu relación contigo mismo cambia para siempre. No porque de repente todo tiene sentido, sino porque empiezas a confiar en que hay algo dentro de ti que sabe más de lo que crees, que hay una parte tuya que está trabajando incluso cuando tú no lo estás, que hay una sabiduría profunda en lo que sientes, en lo que sueñas, en lo que te atrae y en lo que te repele, que merece más atención de la que normalmente le das. Antes de cerrar, quiero preguntarte algo. ¿Cuál fue tu escarabajo? No tiene que ser un insecto en una ventana. Puede haber sido una conversación que ocurrió exactamente cuando la necesitabas. Una persona que apareció en el momento menos esperado. Una puerta que se cerró, que con el tiempo resultó ser lo mejor que podía haber pasado. Un momento de claridad que llegó de la nada después de semanas de oscuridad. Ese momento en que algo en el mundo exterior resonó con algo en tu mundo interior de una manera que no pudiste explicar del todo. Todos tenemos uno o varios. La mayoría de las veces los recordamos con una sonrisa un poco extraña, esa mezcla de gratitud y de no saber bien cómo nombrarlo. Jung habría dicho que ese no saber nombrarlo es parte del asunto, que la sincronicidad vive exactamente en ese espacio entre lo que podemos explicar y lo que simplemente sentimos que es verdad, y que ese espacio, lejos de ser un problema, es uno de los lugares más ricos que existen dentro de la experiencia humana. Si quieres, deja en los comentarios tu escarabajo. Esa coincidencia que no fue una coincidencia. Ese momento que no tenía explicación lógica, pero que cambió algo dentro de ti. No para analizarlo, solo para nombrarlo. Porque a veces poner en palabras lo que vivimos es la forma más sencilla de honrarlo. Y porque leer las historias de otros que vivieron algo parecido puede ser exactamente lo que alguien más necesita para entender que lo que le pasó no fue su imaginación. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este contenido te aportó algo, un like es la forma más simple de decirlo y ayuda a que estas conversaciones lleguen a más personas que las necesitan. Nos vemos en el próximo.